Vamos a ver un videito muy cortito, solamente para que Águeda esté presente entre nosotros, para que nos, de cierta forma nos permita acercarnos más, para que nos emocione. Las fotos son casi todas de mis álbumes personales, así que espero que estemos casi todos, pero no es algo profesional que lo armé, ¿sí? Y después, bueno, vamos a hablar un poquito. Sí. Intentaré no emocionarme a la hora de hablar de Águeda, obviamente. Me cuesta creer muchísimo que no esté entre nosotros, porque no había evento que faltara. También me da mucha tristeza ver fotos de otros amigos que se han ido, como Claudio Lasso, Álvaro Gelaber. Hablar de Águeda, yo voy a hablar de Águeda desde el punto de vista del corazón, ¿no? Desde el punto de vista de lo que fue para nosotros una gran amiga, en mi caso una gran maestra y compañera de vida. Yo me inicié artísticamente con Águeda, o sea, Águeda fue la puerta que me abrió a este mundo maravilloso. La conocí siendo muy jovencito, estudiante de facultad, interesado en estudiar, en acercarme a las artes, y fue ella la que me recomendó que fuera a estudiar con Hugo Longa, ¿no? Hugo nunca me hubiera abierto la puerta si yo no le decía que venía de parte de Águeda. Me acuerdo clarito que me abría la puerta y me la cerraba así, no, que me manda Águeda, que y a vos que te gusta pintar, y a mí me gusta Ignacio Iturria, debe haber dicho, la antítesis de lo que hacemos acá. Pero bueno, en definitiva, a partir de ese momento creé un vínculo muy cercano con Águeda, y que me acompañó durante todos estos más de 35 años que nos tocó compartir. Ella me vio a mí recibirme en facultad, me vio, por supuesto, casarme, estuvo en cada nacimiento de nuestros chicos, celebramos bastante fin de año juntos. Ella le gustaba ir a los hoteles, y nosotros íbamos con mi señora y los chicos a pasar con ella. Así que siempre fue una amiga muy cercana, que frente a cada circunstancia de la vida que me tocó vivir a mí y que le tocó vivir a ella, estábamos muy unidos, nos veíamos con mucha frecuencia. Tengo el honor y el privilegio de que me abría el taller cuantas veces yo quisiera,
venía con gente del exterior, con amigos, con chicos, y ella siempre me decía, sabes que a mí me cuesta, pero si tú me lo pedís, estoy encantada abriéndote las puertas. Tuvimos la oportunidad de viajar mucho juntos, obviamente que siempre detrás del arte, detrás de las bienales, las acompañé a cada oportunidad que ella exponía, y también a aquellas otras que no, o sea que nos hemos recorrido básicamente que el mundo artístico juntos, siempre con instancias muy cálidas, muy cómicas. A veces venía su hermana Luisa, y siempre Águeda tenía muchísimo pudor, imposible era compartir una habitación con ella. Águeda, vamos a compartir, no. Bueno, yo me tenía que pagar mi habitación, pero siempre antes de irnos a dormir, siempre había una instancia para tomarnos un tecito. La recuerdo también haciéndose el examen de la sangre, se pinchaba el dedo para ver cómo venía, para ver si... O sea, tenemos muchas instancias particulares y muy cómicas. Siempre con ella nos unió el humor. Yo creo que de pique arranqué mal porque le puse el año de nacimiento. Todos sabemos que Águeda detestaba que hablaran de la edad. Pero lo que pasa es que yo considero que también es necesario que digamos la verdad. No es lo mismo que haya vivido 80 años que haya vivido 90, ¿no? Saber de todos los años que vivió, con la creatividad, con la fuerza, que nunca paraba. Porque de la misma forma como yo viajaba, le tenía que llenar con ella, le llenaba los formularios, y cada vez que yo le decía Águeda, me decía, chiquilín, no me la preguntes, ya la sabés, pero nunca sentí que ella tuviera una edad distinta a la mía. Nunca, yo creo, ni que conmigo ni con ninguno de nosotros, ¿no? Siempre estuvo a la altura de los acontecimientos. Al final hablábamos más por teléfono que en forma tete a tete, o sea, particular, porque ella estaba más limitada de tiempo, salía un poquito menos, pero eran unas instancias coloquiales muy interesantes, muy ricas. Cada vez que veíamos una exposición, lo primero que hacía ella o yo, nos levantábamos el teléfono y ¿qué te pareció? Bueno, decime vos primero. No, decime vos primero, porque nos gustaba eso, ¿no? Era muy cómica. Yo siempre la voy a recordar con mucha ternura, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que mi señora yo no digo cuál es el problema, digo cuál es el tema, y ella me lo enseñó. ¿Cuál es el tema? O dale, chiquilín. Era una señora que nunca le gustaba confrontarse con nadie, no gastaba su esencia de vida en discusiones. O sea, a veces prefería perder a tener que verse enredada en un lío. Y yo a veces me enojaba con ella porque le decía, Águeda, tú no podés. Y me decía, déjala ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? El déjala ahí era una constante de ella. Hablar de su obra también es casi como que contradictorio, desde el punto de vista de que de verla a ella tan frágil, tan endeble de aspecto, ¿no? de su conformación física, tan suave, ¿no? Que siempre hablaba como pidiendo perdón para hablar, tan bajito, mirando para abajo, y ver su obra es como que no había un vínculo. O sea, no ¿cómo esta mujer puede crear esta obra tan magnífica, con esta polenta, con esta fuerza? Siempre superaba mis expectativas, ¿no? Yo tenía la suerte de que ella, cada exposición que iba a hacer, me comentaba lo que estaba haciendo, me pedía mi opinión, generalmente estábamos bien alineados, pero siempre a mí me superaba. Lo que hacía, yo quedaba boquiabierta. Otra característica de la obra de Agueducci, como yo le decía, es que siempre, más allá de toda la fuerza, el tesón, el horror, el dolor que ella le ponía a la obra, porque toda su obra es desgarrante, toda su obra habla de las entrañas, siempre había una luz de esperanza, ¿no?
y ella siempre me lo decía, siempre toda obra tiene que tener una luz que te lleve a pensar más allá de todos los problemas aparentes. Fue mi gran profesora también. Una de las cosas que más nos gustaba hacer era recorrer las bienales, ir discutiendo, y ella me decía, a mí las obras me tienen que emocionar, para bien o para mal. Si la obra no me dice nada, no pasa nada, como ella me decía, ¿no? Me señalé algunas cositas que escribí para no olvidarme. Dentro de las que estoy viendo es más buena que el pan, porque la verdad que en ese sentido Águeda era una mujer sumamente generosa, contemplativa, una mujer que siempre estaba atendiendo los problemas de los demás, y yo le decía Santa Águeda. Nos tocó una parte muy cómica que en un viaje que hicimos a Nueva York, que estábamos recorriendo exposiciones con Nelson Di Maggio, y queríamos ir, obviamente, a Águeda, tenemos que ir a Broadway, no podemos venir acá y no ver una obra, ¿no? No nos dio el tiempo, porque como siempre todo el tiempo es corto, y terminamos llegando a la obra vestidos como habíamos estado todo el día, cargados de bolsitas, de cositas, y llegamos, fíjense ustedes que todos lo conocen, al teatro con su hermana Luisa y con Eva Olivetti. Figúrense lo que fue llegar a Broadway. Fuimos a ver una Sunset Boulevard que trabajaba nada menos que Glenn Close, y estas señoras estaban agotadísimas, que no sabían ni siquiera lo que íbamos a ver, y en determinado momento les surgió el hambre y empezaron a sacar los sanguchitos que habían traído del hotel del día, y comíamos como ratoncitos. Ese tipo de cosas que siempre con Águeda nos encantaba recordar, y a mí me gustaba provocarla, porque me gustaba provocarle una sonrisa, y yo sé que la hacía muy, muy feliz. Es una mujer muy recatada en todo, sabemos, ¿no?, lo que era, pero era una mujer también de mucha fe, una mujer que no le gustaba estar hablando de su religión, pero que en los últimos años yo tuve la oportunidad de acercarme, y teníamos nuestras instancias también. Era una mujer de rezo diario, era una mujer que le gustaba escuchar, a pesar de que, como lo vuelvo a decir, no le gustaba que se supiera, pero yo sé que Águeda está en el cielo, que Águeda se fue muy, muy contemplada, muy preparada. Me dio pena no haberme podido despedir. La última vez que la vi fue muy poquito antes, en tu casa, Elena, que hicimos un tecito, que Elena hizo un tecito, estabas tú también, Susana, y yo presentí que en ese momento, no sé por qué, de que no la iba a ver más, porque tomamos el té y yo siempre estaba agarrado de la mano de ella. Águeda no era una mujer que le gustara que la tocaran, abrazaba no era una mujer que yo le decía, Águeda, abrázame. Yo necesitaba que ella me abrazara. Era una mujer que el contacto físico nunca. Y en ese té, no sé por qué, estábamos juntitos, yo estaba de la mano, y después, cuando me enteré que estaba enferma, le dije a Susana, yo voy al sanatorio, sin peluca, desmaquillada, lo que sea, yo voy a irla a ver. Y bueno, y ese día tempranito nos enteramos de que se había ido. Nada más, no quiero robar más minutos. Le doy la palabra a Hugo, que también era un gran amigo de ella, y simplemente decirle que la vamos a tener presente, no solo desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista emocional, porque Águeda era una gran artista, una gran artista. Yo siempre digo que para mí la mejor, pero era una mejor persona todavía. Entonces, para mí siempre va a haber un lugarcito, no solo que en mi mente, sino que también en mi corazón y en el de todos. Gracias.
nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a María, mi esposa y yo, conocimos a Águeda en los últimos 30 años. Es decir, tuvimos la oportunidad de disfrutarla los últimos 30 años. Ella y nuestros hijos, porque íbamos a veces al taller de Águeda, o incluso iban mis hijos solos. Me enteré hace poco, no tuve tiempo de conseguirlo para este homenaje, que una de mis hijas le había hecho una entrevista de media hora cuando estudiaba en la UCUDAL en el taller, cosa que hemos decidido tratar de conseguirla para que quede en el archivo del museo como un testimonio de lo que Águeda era en su taller hablando. Pero Águeda era en su taller, era en las exposiciones, como decías tú, pero era también Águeda en los conciertos, Águeda en la calle, Águeda en casa. Y sí, es muy difícil no hablar de Águeda disociada de su arte y de su persona. Es decir, quizás puede sonar un disparate, pero creo que la mejor obra que realizó Águeda fue a sí misma, ¿no? Es decir, se creó como un ser humano que todos queríamos, que todos nos sentíamos atraídos, porque era buena, porque era afectuosa, aunque no te tocara, o te tocara apenitas, pero además era pícara, era muy pícara. Y eso a mí me encantaba en ese juego, en ese personaje que había construido, ¿no? Es decir, con sus pañuelos y sus silencios y sus apartes y sus presencias. Era una delicia. La recuerdo durante muchos años de la mano de la compañía de Elsa Mesa, que eran como una pareja inseparable, tremendas ambas, muy, no voy a decir viperinas porque sería... Pero lo dije. No, dije que no voy a decir. Pero tenían una lengua muy aguda, muy aguda. Y eso era parte del atractivo de Águeda. Es decir, es cierto lo que tú decías, es tremenda la obra de Águeda, te conmueve, no solo los conjuntos, las instalaciones, sino obras en sí mismas, o pequeñas obritas, o los cristales, o los metales. Me acuerdo ese conjunto que tiene el nudo de metal tremendo, ¿no? Que está en el taller, que uno ve esta mujer que lucía frágil, pero que tenía una fuerza que te lo transmitía en cada cosa que hacía. Y te lo transmitía en comentarios, a veces lapidarios, pero más que nada solidarios, llenos de optimismo por la vida en general, pero por la vida de los otros. Es decir, te hacía sentir mejor persona, te hablaba y te abría un mundo, te abría sueños. No solo era la obra la que te abría sueños, era ella hablándote. No sé si alcanza con decir que toda esa obra tenía un desgarro y una fuerza tremenda, porque también hay una parte de la obra de Águeda, en todo caso es mi impresión, quizás sea aislada, pero tiene una parte
de vuelo, de onda azul, de sueño, no sueño transparente ni límpido, sino un sueño cargado, que hablaba de que ella miraba todo y lo miraba de cómo tenía que ser lo que estaba mirando. Y si bien te puede doler la quebradura de un vidrio o el martillo o el hierro clavado en un madero, también las sillas, esas sillas transparentes tan fuertes, o los bosques, los árboles que todos conocemos y que son mágicos, también estaba esta otra cosa que era como juguetes. Y cuidado, no quiero que se me entienda mal. Con juguetes no estoy diciendo algo menor. Estoy diciendo que era la parte lúdica que ella tenía como persona también, porque ella jugaba y se construía como un personaje. ¿O no sintieron nunca ustedes que ella era una actriz? ¿No? Ella se construyó en su vestuario, pero además en sus sonrisas, en cómo se vestía, en cómo se te acercaba, en cómo te hablaba. Y con una cosa que es, para mí, tremendamente admirable. Ella respetaba al otro, a la otra con quien hablaba. No importa si el otro o la otra no fuera un artista. Era el ser humano. Y lo conocía, o la conocía. Y no te hablaba de cosas sin tener en cuenta lo que a ti te interesaba o te importaba. No sé si me explico. Es decir, ella me transmitía cosas muchos años antes, al comienzo, estoy hablando 1986, 87, a la vuelta del exilio, 88, por ahí, cuando comenzamos a frecuentarla y a disfrutar de Águeda, que no había tenido yo la oportunidad, es decir, la oportunidad que me duele. Es decir, yo miro alguna foto de Águeda, la veo joven en México y me duele no haberla conocido en México. Es decir, yo siento que hay algo que la discreción de Águeda la hizo no compartir, por lo menos no conmigo, quizás con alguno de ustedes, pero hay algo misterioso, algo muy profundo que pasó en esos años de México, que fue lo que impregnó su vida y su obra. Es decir, nunca me animé a preguntárselo. Es decir, respeté su privacidad, pero al mismo tiempo, cuando nos sentábamos a conversar, ustedes recuerdan en el estudio, el de Minas, ¿no? Tenía como una pequeña salita, ¿no? Es decir, uno entraba y había una salita, nos tenían una cantidad de efectos que iban variando, etcétera. Algunos que eran más permanentes por su amor o por su relación. Y en esas conversaciones, que a veces eran 1 hora, que a veces eran 2 horas, y que hablábamos de 1000 cosas, no hablábamos solamente de la obra de ella, hablábamos de la vida, del mundo, de cómo estaba fulana, de esto, del otro, etc. Yo me sentía rodeado por momentos de una serie de objetos que eran misteriosos, misterios propios de la obra,
pero además de un mundo, un mundo que me decía, ¿y por qué te gusta eso? Es decir, yo decía, bueno, porque me toca en algo, me hace vibrar de alguna manera, no utilizaba la palabra vibrar, pero ella me entendía. Y ella lograba eso con la obra y con ella. Entenderse con el otro, descubrir al otro y unirse al otro, a veces nada más que con una sonrisa, con un ojo que miraba, o con mover una pieza de esta manera para que una descubriera un mundo que no había visto, como yo no vi lo de México. Yo siento, es un homenaje precioso lo que mostraste. Es muy, muy, muy lindo y emocionante. Esa foto además es águeda pura. Pero yo no creo que el homenaje sea llorar la ida de Águeda. Yo creo que el homenaje es celebrar la vida de Águeda. Haberla conocido, haberla compartido, tenerla dentro y poder recordarla hoy y para siempre. Fija en esa sonrisa, en esos pañuelos, en esos colores que eran Águeda. Gracias por acompañarnos en este homenaje. No sé, ¿alguien quiere decir algo? En el 95, cuando ganó Iturria una mención, que creo que estábamos una cantidad de los que estamos en la sala, y es verdad que nos reíamos todas las noches con Águeda, con Elenita, pero a mí me hizo un cuento que no sé si todo el mundo sabe, pero creo que todo el mundo sabe cuando la llamó el Papa, ¿no? Bueno, el presidente Sanguinetti le había regalado a Juan Pablo II un bosque de cristal. Entonces, esto me lo contó ella, además, como tú decías, medio como pidiendo permiso, ¿no? Para contarme esto, y a mí me parecía fabuloso. Ella estaba representando Uruguay en el pabellón y se le acercan dos hombres que dicen, venimos del Vaticano. Entonces le dice, y bueno, su santidad la quiere conocer. Entonces arreglaron, fueron en tren hasta el Vaticano y el Papa Juan Pablo II le agarró las dos manos a Águeda y le dijo, quería conocer a la persona y mirar las manos de quien hizo esto mágico, el bosque, un bosque mágico. Por eso me pareció que tenía que contar este cuento, porque yo le digo, pero Águeda te mandó a llamar. La gente en general quiere conocer, ella, el Papa, no, dice, me quiso conocer él a mí.